Buenas tardes. En esta hora saludamos a todos los que se conectan. Bienvenidos a este ministerio de La Verdad os hará libres. Es un gusto tenerlos con nosotros, un gusto poder compartir con ustedes esos temas que Dios nos ha puesto en el corazón para poder despertar a lo que está sucediendo, no quedándonos solamente en la parte religiosa y desentendiéndonos de los grandes eventos que están ocurriendo a continuación. Seguimos con esta serie El Nuevo Orden Mundial y hoy vamos a hablar del reseteo económico. Y para esta presentación tenemos un invitado especial aquí del ministerio, y es nuestro hermano Javier Cubillos. Y Javier Cubillos nos va a compartir acerca de este importante tema. A manera de introducción, vamos a hablar del reseteo económico. No nos vamos a ir al reseteo post-pandemia como lo ha propuesto el Foro Económico Mundial, sino que más bien vamos a hablar de la parte económica, de lo que significa el reseteo económico. Entonces, para ello primero vamos a enunciar algunos textos bíblicos que nos adentran en la parte espiritual. Es bien conocido que este tema lo encontramos alrededor nuestro en los medios, en YouTube, en las redes sociales, pero no tiene el componente espiritual, y es eso lo que nos proponemos al colocar citas bíblicas, porque esto es un evento profético, no es un evento cualquiera. Las cosas no suceden al azar, todo está enlazado a las profecías y a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos textos que nos van a introducir en este mundo económico. Recuerden que Dios también tiene un sistema económico y fue su enemigo el que lo tergiversó, lo dañó, lo cambió. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, damos la bienvenida a Javier. Buenas tardes, Javier. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Tommy, y a todas las personas que están escuchando esta transmisión en este momento. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes las cosas que están sucediendo actualmente y que podamos establecer relación bíblica, espiritual, sobre estos acontecimientos vistos de manera objetiva con hechos que han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán durante los próximos días y meses en nuestro globo terráqueo. Dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Bueno, creo que el versículo es muy diciente, pero tiene un enfoque muy claro. Es un versículo que está dirigido a las personas de la fe, a los que creemos en el Señor. Desafortunadamente, en las situaciones y en las circunstancias, cuando se vuelven un poco difíciles y aún a veces sin estarlo, el amor al dinero es el deseo codicioso de querer tener más allá de lo que nosotros podemos y necesitamos en un momento determinado para nuestra vida normal. Y por esa situación muchos se extraviaron de la fe. Es una advertencia que el Señor nos hace básicamente para que estemos alineados y no nos dejemos tentar, porque es una de las tentaciones, pues una de las más grandes que puede haber sobre este mundo, es esa codicia por el dinero, entendiendo por codicia el querer abarcar y acaparar mucho más. Y desafortunadamente, cuando se hace esto, se pasa por encima de muchas personas y se pierde algo esencial, que es la comunicación con Dios. Bueno, el siguiente que tenemos aquí es Santiago 5, del 1 al 3. Dice lo siguiente: oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros.
Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Bueno, aquí nos están hablando, nos están refiriendo, así como el otro versículo nos hablaba de las personas de la fe, este versículo nos está hablando de un grupo específico de personas y no estamos hablando del rico que tiene X cantidad de casas o de carros, estamos hablando de los ricos ricos de este mundo. Es un versículo muy profético donde el Señor básicamente les está advirtiendo, dice que llorad y aullad ahora, es lo que dice el Señor a estos ricos de este mundo, porque sus oro y sus riquezas se han enmohecido a tal punto de que la acumulación de estas ya no tiene ningún uso. Tenerlas escondidas, guardadas, ustedes durante el transcurso de esta charla se darán cuenta porque estamos hablando del almacenamiento de oro y el almacenamiento de estas riquezas y básicamente es lo que el Señor no nos manda hacer, nos manda advertirnos y este hecho nos advierte demasiado sobre la situación de los tiempos que estamos viviendo últimamente en el mundo. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros. Oro podrido en las bodegas de los bancos principales, oro podrido que lo van a ver, escondido que no hace nada y la gente muriéndose de hambre. O sea, Javier, Eso es nosotros lo que está pasando en este momento. podríamos decir que estos ricos a los que hace referencia acá son aquellos que se han enriquecido a costa de los más necesitados, a costa de la ingenuidad del mundo. O sea, podemos decir que estos ricos son como los que gobiernan este mundo a través del nuevo orden mundial. Yo creo que sí, porque la palabra dice que para los últimos días, Sí, aquí en Santiago dice que para los últimos días se verá esto. Y las pruebas es que todo va a que estamos en los últimos días. Ese juicio hacia ellos, ese juicio hacia esas personas que se han enriquecido a costa del resto de la humanidad. así es, Las así estadísticas muestran que el 95% de las riquezas del mundo está básicamente en el 2% de la población mundial. Entonces yo sí creo que se refiere no al rico que tiene dos apartamentos, un edificio, no, se refiere a esos ricos. ok. Y ustedes serán testigos de eso cuando empecemos a hablar, a ver quién es el dueño de esas riquezas en este mundo. Ok. Muy bien, Esteban, gracias. Podemos continuar con el siguiente, por favor. Bien, tenemos a Ageo 2.8. Ageo 2.8 dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. El Señor es muy claro, la plata y el oro de las riquezas de este mundo en la cual están cifradas los ojos de la humanidad no pertenecen a nadie. Es simplemente un préstamo que el Señor hizo y que desafortunadamente el hombre le entregó a otros hombres al enemigo para que él se apoderara de él. En su mala gobernanza el hombre hizo esto y estamos viendo cómo ese oro y esa plata que es del Señor lo están administrando otras personas en este momento, pero no les pertenece. Podríamos decir entonces que, o sea, las riquezas no son malas, sino lo que son malos son los No, hombres. el hombre que la está administrando para su propio beneficio, para su propio antojo, para su propia vanidad, para su propio ego, porque el Señor entregó esta tierra con oro, plata, metales preciosos, con piedras preciosas y todo eso lo entregó, y no para vanagloria del hombre, sino para que el hombre disfrutara de eso, Para servicio, la humanidad, ¿no? servicio, sí, a la Para humanidad. el servicio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Javi nos comparte acá varias ¿Sí? citas bíblicas importantes y tenemos aquí Mateo 10:9. Mateo 10:9 dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos.
Bueno, este es un versículo que el Señor Jesucristo se lo habla a sus discípulos cuando los envía básicamente a predicar de dos en dos. Y la gente como cuando va a hacer un viaje dice, bueno, ¿y qué vamos a llevar? ¿Qué el dinero para los peajes, el dinero para la gasolina, para la comida, para el desayuno, donde nos vamos a quedar? Y así estaban los discípulos en esa época. Bueno, sí, listo, Señor, vamos a ir a predicar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿En qué parte? ¿En qué vamos a comer? Y el Señor les dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de bronce, ni ninguno de estos metales en vuestros cintos, porque en ese entonces, en el cinto, se llevaban en una bolsita estos metales que son como las monedas de oro de ahora y se intercambiaban. Mm, Eh, Todo lo que dice el mundo es ahorita qué vamos a hacer. La situación económica está muy complicada, se nos están acabando los trabajos, yo tenía este negocio, se está cerrando este negocio, ¿qué vamos a hacer? Guardemos, aprovisionémonos y el Señor parece que contradictoriamente a lo que dice el mundo dice, tranquilos, no lleven ni plata, ni oro, ni bronce, pero que sí hagamos una cosa, que a todo aquel que comparte, predique su palabra, estas cosas no le serán necesarias, porque Él estará con nosotros. Es un mensaje muy bonito. ok, gracias Javi. Él es nuestro proveedor, nuestro Dios siempre va a proveer a sus siervos. Amén. Y bonito porque esto ilustra lo que Javier nos cuenta, el sistema económico de aquella época, de la época bíblica. Era un sistema basado Así es. en oro real y en plata como metal precioso. No era un sistema Sí, basado, el cambio. exacto, era Okay. basado en el intercambio real de valores. Entonces, hoy en día ya no es así. Y vamos a entrar entonces a un texto bíblico que es como el marco de referencia que vamos a usar para desarrollar todo el tema del reseteo económico. Se llama, el texto está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al versículo 17. Todo Apocalipsis 13 habla de dos grandes poderes en el mundo, ilustrado como dos bestias o simbolizado como dos bestias. Y me dice acá que la segunda bestia va a levantar una imagen de la bestia y va a hacer unas cosas que vamos a leer a continuación. Se le concedió a esta segunda bestia dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esta es una profecía que pronto se va a cumplir y tiene que ver con la parte económica de aquellos que no se afilien al sistema económico que las élites de este mundo piensan hacer. Y de eso es lo que vamos a hablar. Para que alguien pueda ir al supermercado y comprar, o para que alguien pueda vender sus productos, va a tener que tener un sistema conectado de alguna forma. Ya vamos a ver en detalle cómo pueden ser estos sistemas, pero lo que tenemos que ver acá es que de alguna manera se tiene que ejercer un control. Si no hay un control, pues cualquiera puede ir a comprar una docena de naranjas en la esquina. Resulta que está cercano el día que cuando uno vaya a comprar esas naranjas en la esquina, va a tener que o sacar el celular, o le van a escanear a uno de los ojos, o alguna cosa van a hacer para poder validar esa compra. Y si uno no está en el sistema, no le van a poder dar esos productos. Este es una gran prueba que va a tener que sufrir el pueblo de Dios o todos aquellos que quieran ser fieles a la ley de Dios, porque recordemos que esto se va a dar como una guerra directa contra la iglesia de Dios. Esto será una guerra directa contra el pueblo de Dios. Finalmente, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que quieren acabar con el pueblo de Dios. El odio que tiene Satanás a Cristo se refleja en estas cosas
opresivas que vamos a ver en este mundo, de las cuales ya estamos viviendo una, que es esta pandemia. Entonces, queridos amigos que están aquí conectándose con nosotros, esta profecía se va a cumplir muy pronto. Lo que vamos a hablar acá es los mecanismos, no vamos a entrar en detalle de esta profecía en el aspecto teológico, vamos a entrar en el aspecto económico para que se den las condiciones y esta profecía se llegue a cumplir. Entonces, vamos a hacer nuestra primera pregunta. ¿Cómo inició el actual sistema económico en el que vivimos actualmente? Ese intercambio de papel, moneda, esa forma de comercio que hoy tenemos, ¿de dónde surgió el actual sistema económico? Bueno, el actual sistema económico surge en el siglo pasado, producto de la posguerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Producto de esta posguerra se reúnen unos países, 40 países especialmente, se reúnen entre el 1 y el 22 de julio de 1944 y allí se establecen las relaciones comerciales y financieras entre los países en ese entonces más industrializados en el mundo y se reunieron en un hotel, en el Hotel Bretton Woods, y su reunión da origen al acuerdo de Bretton Woods. Este es básicamente el origen, un acuerdo que se realiza entre las 40 principales países de ese mundo industrializados para regir las situaciones de tipo financiero y comerciales. Okay. Como decía, producto de la posguerra, después de se acaba la guerra, los países quedan en ruina, Europa queda en ruinas. Estados Unidos era el que tenía una probabilidad un poco más fuerte a nivel financiera, y en esta reunión se presenta un análisis de tipo monetario, se hace una conferencia de tipo monetario donde se establecen en ese momento las prioridades que habían en el mundo. Una de ellas era volver a establecer el sistema económico porque estaba completamente caído, las empresas habían fracasado, las industrias estaban completamente paralizadas, había una hambruna sobre la tierra completa después de esta situación. Habían pasado también algún tipo de enfermedades, no parecía la de 1920, pero se estaban viviendo muchas contaminaciones. ¿Y por qué nombro todo esto? Porque quiero que empiecen a hacer una relación entre lo que pasó en esa época y lo que puede estar pasando ahorita en el 2020. O sea que en la Segunda Guerra Mundial fue una especie de reseteo económico que hubo, según lo que estamos escuchando. Origina las condiciones para un reseteo, sí señor, origina las condiciones que dan origen a un reseteo. Entonces, expliquemos un poquito los términos de la palabra reseteo. Reseteo involucra entonces, desde el punto de vista económico y financiero, poder fijar un patrón de moneda a nivel mundial, una divisa, que sea una divisa que tenga características fuertes, sólidas, y cuando me refiero a características fuertes y sólidas, es que realmente haya un respaldo, un activo de valor que le dé respaldo a esa moneda para que esa moneda sirva de patrón a nivel mundial entre las potencias de ese entonces para hacer el intercambio comercial de sus principales materias primas, entendiendo en ese momento una de las fuertes que había y que ahorita ya va en decrecimiento, ¿qué país de estos 40 que se reunieron ahí tenía esas condiciones para poder presentar una moneda que lo respaldara? Y en ese momento se fijó el oro. Sí, señor, Estados Unidos. Pero había un país que estaba haciendo contrapeso, un país que sí ha estado en las élites de los países, habla un poquito callado, pero es un país fuerte, y allá está Inglaterra.
Estos dos países presentan dos propuestas. Ok, Inglaterra y por el otro lado está Entonces, Estados Unidos. estos dos países tienen dos cabezas, dos personas que son los líderes de esta conferencia. eh, y cada uno, el señor White en Estados Unidos y el señor, bueno, si no fue el nombre del inglés, cada uno presenta un tipo de moneda con unas condiciones parecidas, pero lo que se necesita era respaldo. Estados Ok. Unidos se compromete en ese momento con una de las mayores reservas de esos 40 países, una de las mayores reservas de oro la tiene Estados Unidos en ese momento, aún por encima de Inglaterra, pero con otro activo muy importante que ya venía floreciendo a principios del siglo y era del siglo XX y era el petróleo. También una de las mayores concentraciones de petróleo en ese momento también lo tenían los Estados Unidos, desbancando de esta manera la posibilidad de que Inglaterra fuera la moneda de ellos la que tuviera el liderazgo como patrón de divisa a nivel mundial para intercambio comercial. O sea, al Es así final como se Estados eligió Unidos fue el dólar. se eligió el dólar, se elige el dólar. Ah, ya. ¿Cuál era la situación económica en ese momento? Como vemos, la Segunda Guerra Mundial, si bien tiene características de mundial, afectó principalmente a Europa, que sufrió una devastación completa. Estados Unidos, pues no, definitivamente no fue devastado en el proceso porque la guerra se dio fue en Europa. Algunos países de Oriente, como Japón, que estaba involucrado. Pero, ¿qué le da a Estados Unidos? Le da la posibilidad de abrir en ese momento una serie de organizaciones que dieran posibilidad al manejo del sistema económico que estamos viendo actualmente. Esas organizaciones que en su momento dieron la posibilidad de manejar y que se plantearon como las organizaciones que deberían de crearse para poder manejar el nuevo sistema económico. De pronto tienes una diapositiva ahí, Sí, estamos hablando de que se creó en ese momento el Fondo Monetario Internacional. así es. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional lo que hace es, bueno, yo Estados Unidos tengo plata, tengo el dinero, ¿no es cierto? Aunque no es Estados Unidos como país propiamente que tiene el dinero, eso vamos a tratar un poquito más adelante, porque en Estados Unidos están los dueños del oro y la plata, pero no es Estados Unidos como tal el dueño de ese manejo. Es un grupo de personas que tienen mucho dinero en ese momento y crean esta situación. ¿Qué se inventaron ellos? Ellos se crean el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Como su palabra lo dice, el fondo es aquel que va a dirigir y organizar ese dinero. Bueno, ¿quién lo necesita más? Lo necesita Italia porque está excluido, lo necesita Francia, lo necesita Inglaterra, lo necesita tal, y empiezan a ver qué características o qué respaldo van a prestar ese dinero. Empiezan a generar dólares basados en su respaldo en oro, a darles dinero a los que necesitaban. Empieza por primera vez en la historia un proceso de endeudamiento global en dólares centralizado en el Banco Mundial, que es otra organización que se crea. O sea, El Banco Mundial es donde va. sí, no es un dinero liberal, no es un dinero para beneficio de las naciones, sino en realidad es una deuda. ¿Estamos entendiendo bien? Correcto. Ah, Al haber un patrón de dinero, o sea, una moneda predominante, y al ser un país el que la tiene, la moneda al país por sí solo no le sirve de nada, ni se vuelve muy poderosa en la medida en que todos los países no comercialicen y tengan esa moneda en sus mercados circulando. La única manera de poder expandir ese dinero en el mundo entero es a través de préstamos que se empiezan a hacer a través del Banco Mundial a los bancos centrales que fueron también, que habían ya unos creados, pero que fueron creándose bancos centrales regidos no por las políticas individuales de cada país, sino más bien regidos por las políticas del Fondo Monetario Internacional, quien era el que decía, vamos a despachar tantos millones de dólares para estos países.
Entonces, esos bancos centrales se someten no a una política monetaria nacional, sino se someten a una política monetaria internacional, como les explicaba, que la emite el Fondo Monetario Internacional, y el que tiene el dinero es el Banco Mundial. ¿Ya? O sea que Hay otra ahí entidad vienen a que... jugar las reglas del nuevo orden mundial. O sea, los países Exactamente. se empiezan a someter a lo que digan estos organismos, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Así es. Exactamente, sí, señor. Ok. Entonces, qué pasa dentro de ese proceso? Entonces, está el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Está el Banco Mundial, está un patrón de dólar un patrón que se fijó como divisa, que es el patrón oro-dólar, porque no solamente fue basado en las reservas de oro que había en el mundo, sino también en el petróleo. Entonces, se crea el famoso oro-dólar. Ok, entonces ya no es Hay solo algo oro. interesante que vamos a ver. Ya nace el oro dólar en ese momento porque Estados Unidos sabía que tenía buenas reservas y se crea algo que es la Organización Mundial de Comercio también. Ok. Esta Organización Mundial de Comercio es muy importante porque el Fondo Monetario Internacional fija las reglas para desembolsar el dinero. El Banco Mundial tiene el dinero, pero la Organización Mundial de Comercio se inventa algo o modifica algo que ya se venía medio trabajando, que es el manejo de tarifas arancelarias. El manejo de tarifas arancelarias, en ese momento, como son ellos los que los crean, le dan una preponderancia muy importante al manejo de los bienes que ellos comercializan, de sus productos, por encima de los productos que hacen otros países. Ok. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los mayores productores de trigo del mundo, o es el mayor productor de trigo del mundo. Entonces ese país crea que cualquier país que quiera venderle trigo a Estados Unidos tiene que pagar un arancel altísimo. ¿Qué es un arancel? Pagar una tarifa sobre el valor del kilo o tonelada de trigo, que puede ser en un 15, 20, 30 o 40%, 50 y hasta 100% más el valor de lo que vale una tonelada comercialmente. Pero Sí. él sí, cuando ingrese otros productos a otros países que lo necesiten, él sí va a pedir que su tarifa para que entren sea cero. Esas son las tarifas arancelarias. Así se empieza a favorecer una cadena de producción de estos países que poco a poco, ¿no? En 1945 no se vieron tanto los efectos ni en años posteriores. Se viene viendo más o menos a principios de la década de los 80, cuando se empiezan a hablar de los procesos de globalización y los procesos de apertura económica de los países. Bien. En ese momento se empiezan a ver esto. Entonces, esa Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el patrón oro-dólar fueron bases decisivas para el nuevo sistema económico que estamos viviendo. Ok. Ya vimos Ah, por qué fue fuerte. gracias, Javi. Aquí, bueno, estamos viendo unas imágenes primero veíamos una imagen de las charlas o las reuniones de Bretton Woods, que fue el hotel que mencionaba Javier. Y a continuación veíamos acá una diapositiva de las, las Naciones Unidas, cuando fue establecida en 1945. Muy Ahí viene importante. la primera asamblea y que previamente se llamó la Liga de las Naciones, pero que finalmente se convirtió en lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas y que vendría a fijar todas las políticas en todos los ámbitos de la vida, de cómo los países se iban a mover de ahora en adelante. Y si un país, ¿qué pasaba, Javier, o qué pasa a un país que no se somete a las políticas de las Naciones Unidas o del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, y un país que diga, no, yo no quiero endeudarme con ustedes? ¿Ese país puede hacer eso? Pues las Naciones Unidas realmente nacieron con un gran poder porque es allí donde se centraliza el manejo del mundo en diferentes ámbitos. Las Naciones Unidas manejan no solamente la parte económica y financiera, tienen un proceso que está conformado por una serie de consejos.
básicamente. Y esos consejos que conforman las Naciones Unidas son los que rigen actualmente lo que son la política a nivel internacional, hasta por encima de cualquier constitución O sea, que que ellos son tengan. los que mandan Por realmente. encima, realmente ellos son los que mandan. Por encima de cualquier carta magna de cualquier país está una decisión que tomen las Naciones Unidas y estas entidades. Hay una entidad que también la vamos a tocar ahorita más adelante, que se llama la Organización Mundial de la Salud, que hace parte de estas Naciones Unidas. Bien, Ese es ese es el manejo de las Naciones Unidas. Entonces ellos manejan la política de seguridad a nivel mundial para garantizar, según lo que comentan ellos, garantizar la paz a nivel mundial. Manejan las políticas financieras, que es la pregunta que hacía Esteban. ¿Qué pasa si un país no se quiere someter? Pues, ¿qué pasa si yo estoy en una comunidad donde los que tienen la comida son ellos y yo no estoy con ellos? Pues definitivamente no como. El país está conformada en este momento, básicamente son 190 países que conforman las Naciones Unidas, y han pasado ya 70 años después de su creación. Las Naciones Unidas es algo que nace desde antes del Tratado de Bretton Woods, son las que originan el Tratado de Bretton Woods para hacer el manejo económico del nuevo sistema económico mundial, y son las que siguen manejando el nuevo sistema económico mundial en la parte financiera, en la parte de salud y en la parte de seguridad, ok, en la parte de beneficencia. ok, Esas son las Naciones Unidas, un ente muy, muy, muy importante a nivel mundial. bien, bien. Ahora vamos entonces a pasar a, ya hablamos de ese reseteo económico que hubo, el último que hubo, por el cual nosotros ahora estamos viviendo en este sistema económico que es totalmente contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Recordemos que Dios en su sistema económico, allí en Levítico 25, podemos verlo, Levítico 24, cada 7 años se perdonaban las deudas. O sea, había un periodo, las deudas sí eran permitidas, pero solo para los extranjeros. Era prohibido prestarle a un hermano con interés. Eso era una abominación delante de Dios. Lo hemos visto en la sesión pasada. Y viene esta gente, esta élite mundial en 1945 y establecen un sistema, como bien lo escuchamos, basado en la deuda. Entonces, estos fondos, Monetario Internacional, Banco Mundial, lo que hacen es endeudar a los países para mantenerlos sometidos, cosa contraria a lo que dicen las escrituras. Entonces, no es una economía basada en el servicio, en el amor al prójimo, sino es una economía basada en la extorsión, basada en la esclavitud, basada en el sometimiento, ¿sí? Y si no te sometes, no comes, como bien lo mencionaba Javier. Bien, ¿en qué momento se deja de depender del oro como patrón? Como dice la Biblia, que se intercambiaba valor real. Yo tenía pedacitos de oro, gramos de oro o de plata, y podía intercambiar por productos o servicios. ¿En qué momento ya no dependemos del oro y ahora nos dan es un papel impreso que dice un valor y en el cual confiamos? ¿Cómo fue ese cambio, esa transición, Javier? Bueno, qué pregunta tan interesante, porque estamos estudiando es la historia del sistema económico actual, y esa pregunta nos lleva al sistema económico actual. Lo que vimos de Bretton Woods fue intercambiar una moneda fuerte que tuviera como base, en su momento se fijó que fuera oro y petróleo, más oro que petróleo. Pero ¿qué pasa en el año de 1970, cuando las reservas de oro y de petróleo ya no equivalían a la cantidad de moneda que había circulando en el mundo, a la cantidad de efectivo? Es decir, en oro habían 100 kilos que equivalían a 1.000 millones de dólares, pero ya el mundo necesitaba tener más circulante y no había más oro. Entonces, en 1970, en la presidencia de Richard Nixon,
vuelven y se reúnen y rápidamente establecen un sistema económico basado en la productividad de cada país. ¿Y qué significa esto? Que cada país necesitaba, de acuerdo a su producción, su fuerte producción, agricultura, minerales, lo que fuera, necesitaba un dinero circulando para poder comercializar y ese dinero necesitaba ser impreso. Entonces, como no había oro de respaldo, entonces lo que se hacía, bueno, la producción de X países es de 100.000 millones de dólares al año, por decir algo. Y entonces necesitamos 100.000 millones de dólares en ese país circulando para que no se paralice la producción. Entonces se autorizaba esa impresión de esos billetes. Ok, o sea, ¿y Pero qué esos cálculos implica? no O sea, empezó el mundo a imprimir y a imprimir y a imprimir independientemente de que hubiera o no hubiese oro correcto. respaldando esa cantidad de dinero. Exactamente, Ya, exactamente. qué efecto nocivo o dañino se crea para un país cuando imprime billetes y billetes y billetes, como ahora en esta pandemia que están imprimiendo muchos billetes para ayudar a los que necesitan? Desde luego no estamos en contra de los que necesitan esa ayuda, sino los efectos que se crean al imprimir y al imprimir dinero. ¿Cuál es ese efecto, Javier? Bueno, en economía se llama deuda interna. El país con mayor deuda interna y se refiere a es que yo estoy imprimiendo, pero tengo que devolver un activo a esa situación. Mis niveles de producción tienen que ser equivalentes. Pero si yo soy en este momento el Banco de la Reserva de Estados Unidos, que se llama banco, pero realmente es la casa de imprenta de dólares en el mundo, La Reserva Federal. eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos es la imprenta del dólar a nivel del mundo. Eh, Desde ese año empezó a imprimir y a imprimir y a imprimir y a imprimir una serie de billetes de papeles con los que le siguió prestando más abiertamente porque antes su capacidad de préstamo era limitada de acuerdo a la cantidad de oro que tenía, pero ya no tenía ese oro, entonces se dio a la libertad de imprimir, imprimir y empezar a endeudar. Es en 1970, a partir de 1970, cuando ya se traspasan a otras fronteras, como viene siendo toda América, otros países del África, del Asia, y empiezan a hacer unos niveles de préstamos de deuda externa impresionantes, donde todos los países quedan empeñados el Banco Mundial, con la Reserva los Estados Unidos, y es así como hoy en día niveles de productividad, por ejemplo, en Colombia, de cada 100 pesos que se producen, hay que estar pagando casi 38 pesos de intereses de deuda externa. Es un porcentaje demasiado, es casi un porcentaje de la población muy alto trabajando única y exclusivamente para la Reserva Federal de los Estados Unidos para pagar. Ok. Ahí hay otro factor importante Ujú. que me gustaría tocar y es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional llega el presidente de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de cualquier otro país y dice, necesitamos para nuestro periodo fiscal tener X plata y no la tenemos y acude al Banco Mundial, pero dice, primero pásese por el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional llega y dice, bueno, les vamos a prestar, pero entonces ustedes tienen que aumentar los impuestos. Les O sea, vamos a aumentar, pero les ustedes tienen imponen que políticas para prestarles. Además. políticas, siempre han impuesto políticas, pero ahora se volvieron más estrictas. Entonces esas políticas ya van al descaro y decir, bueno, ustedes tienen que aumentar el impuesto de renta, ustedes tienen que aumentar el IVA, tienen que colocar otros impuestos. Adicionalmente a que colocan otros impuestos, ya la gente no se va a pensionar a los 55 años, a los 50, sino van subiendo las edades. Hoy en Colombia, por ejemplo, estamos a los 62 años para hombres, a los 57 años para mujeres y la tendencia, y supuestamente es un país que está por debajo del promedio de Latinoamérica, de otros países. Yo no sé cómo esté Bolivia y eso. ¿Y será que Entonces, esos son solo políticas a nivel económico o ellos imponen políticas como tienen que poner leyes que promuevan el aborto o tienen que poner leyes que promuevan la igualdad de género? ¿También estamos hablando de ese tipo de políticas? bueno, el Fondo Monetario Internacional establece políticas de tipo financiero, pero acordémonos que el Fondo Monetario Internacional hace parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, quien en sus consejos sociales
son los que imponen este tipo de políticas a nivel social en el mundo. De ellos nace la equidad de género, una política que la desarrollaron hace más de 15 años y la vienen imponiendo a nivel del mundo. Hoy es parte ya de los sistemas políticos y cartas constitucionales. Se modificaron muchas cartas constitucionales para darle cabida a este tipo de políticas. eh, eh, Políticas también contra el racismo. Son políticas que en su contorno se ven sanas, pero en un momento determinado están generando desorden social en la medida en que hay muchas comunidades que se acogen a ellas y, y se están generando procesos de guerras civiles. Estamos viendo ya guerras civiles por manifestaciones, las vemos en Estados Unidos ahorita, de personas que entran a protestar porque están maltratando a los negros y pues a los negros no se deben de maltratar, a las personas de color no se deben de maltratar, ni negros ni blancos. Estábamos viendo protestas que se levantan con las personas que han elegido tener otro tipo de sexualidad, pero a esas protestas se le están uniendo, en todas las protestas hay signos de violencia infiltrados que están creando caos, que están creando procesos económicos de inestabilidad y un proceso muy complicado que es de inseguridad. Es algo, aquí ya saltamos a otro asunto y es la desestabilización de un país cuando no se quiere someter a estas políticas que estábamos mencionando. Entonces, como bien Javier lo decía, está la ONU, pero la ONU es la madre de todas esas instituciones, como el Fondo Así Monetario es. Internacional, el Banco Mundial. Entonces la ONU también tiene sus políticas. Una de ellas, pues la igualdad de género, los derechos de los homosexuales, las leyes en pro del aborto, que todas son leyes antibíblicas. A ellos no les importa ni la vida, no les importa ni los homosexuales, ni los afroamericanos, ni no les importa sino solamente el poder. A eso es lo que estamos hablando en esta hora. O sea que un país realmente no es libre. Los países que están bajo la ONU son países, o sea, les va bien entre comillas si se someten a sus políticas opresivas. ¿Sí? Y realmente el país que no está ahorita con las Naciones Unidas es contado, por allá una isla en el Pacífico, si acaso. Entonces es prácticamente todo el mundo que está allí debajo de las Naciones Unidas. Entonces, pues para que veamos el actual sistema económico, de dónde viene, que ya tiene más de 70 años, ¿sí? Y que esto dará pie, o hace rato está dando pie a un nuevo reseteo, porque este sistema económico es tan débil de que un solo banco central puede activar unas palancas de intereses o de parar el flujo de dinero, como hemos visto, y crean una depresión económica, como la hicieron en varios países. Y entonces activan sus maquinarias y solamente cortan el flujo de dinero en un país y ya cuando no hay flujo de dinero, pues hay escasez y se crea un caos económico. Entonces, en pro de este caos económico que se puede crear, de los que ya se han creado, es cuando nace el concepto de que se necesita un nuevo reseteo o una nueva fase, porque ellos mismos inventan un sistema que estaba destinado a colapsar o que está destinado a colapsar. Todavía no vemos tangiblemente que colapse, pero ya la deuda de los países es una cosa insostenible. ¿Cierto, Javier? O sea, eso es lo que queremos resaltar en esta tarde, de que este sistema fue hecho como no está basado en la Biblia, todo lo contrario, es antibíblico, pues los efectos se van a dejar ver. Tarde o temprano va a colapsar este sistema económico. Y ahí es cuando vienen a ofrecernos las soluciones. Javier, ¿cuántos Correcto. actores hay ofreciendo estas soluciones o cuántos poderes vemos allí que quieren ofrecer estas soluciones a ese nuevo sistema económico que quieren hacer? Y para hacer ese sistema económico hay que resetear la economía, es decir, otra vez desde ceros. Yo me pregunto, ¿habrá otra guerra? ¿Se van a inventar algo más aparte de esta pandemia? Porque esta pandemia ya es la excusa perfecta para realizar ese nuevo reseteo, como ocurrió hace más de 70 años. ¿Qué dices tú acerca de esto, Javi? Bueno, al principio de
de la entrevista estábamos hablando de cuáles fueron las condiciones que se dieron para que se diera ese nuevo sistema económico a nivel mundial que diera origen al reseteo, o sea, sacar una moneda que fuera patrón a nivel mundial en ese momento en los países industrializados, que eran muy pocos, para poder hacer intercambio comercial. En ese momento eran 40 países, hoy las Naciones Unidas tiene 193 estados miembros, como decía Esteban, por allá será una isla debajo de otra piedra que será la que no está metida en las Naciones Unidas. Pero hoy el mundo se ha ampliado, ya no son 40, son 193 países. En ese momento el reseteo afectó las economías de Europa, de Estados Unidos, pero estas economías latinas, un poco del África, algunas orientales, no se vieron afectadas porque no estaban tan involucrados dentro de la guerra. Por decir algo, en el año de 1957, 17 años después de que se hizo el cambio económico del 55 más o menos, 15 años, por $1 se daba un peso colombiano, eran monedas equivalentes. ¿Por qué eran equivalentes? Porque nuestra economía no dependía del dólar. Nosotros subsistíamos como economía, Colombia y todos estos países de Latinoamérica era igual, subsistíamos porque sembrábamos, cultivábamos, teníamos de qué comer, no faltaba la comida, se prestaban los servicios común y corriente, y no dependíamos, entonces no vimos tan fuerte el reseteo. ¿En qué momento vemos que ese reseteo nos empieza a influir? Fue después de 1970 cuando nos empiezan a ofrecer millones de dólares en préstamo, desafortunadamente a unos gobiernos que siempre han sido también manejados por élites que manejan esos préstamos a los intereses, y al Banco Mundial en ese momento ustedes verán que se lo colocan para infraestructura, para arreglar vías, para dárselo a los pobres, o se lo reparten entre ustedes. Lo que me importa a mí es que me emitan bonos del tesoro, que su país, lo que produce su país, respalde mi deuda. O Y a sea, partir de 1970, el interés es que los países se endeuden a la final, no importa para qué sea, pero que se la, endeuden. claro, Ya. ¿Qué momento entonces yo sé que viene como a, digámoslo así, a sucumbir este sistema? Como en qué momento empiezan a pensar acerca de que esto necesita un cambio? Porque claramente bueno, ya no, estamos en un punto ya de no retorno porque no se puede pagar esa deuda. correcto. El proceso ya viene ya hace algunos años, cuando esta deuda la deuda global externa de los países, de los bancos centrales, con el Banco de la Reserva de los Estados Unidos, se vuelve ya casi impagable, donde pagamos de cada 100 pesos que traemos, 38 pesos toca pagárselos a ellos. En el caso de Colombia, hay otros países que pagan 40 y hasta 50 pesos de su producción a este banco. Y hay países en su momento que se han levantado y decimos, no podemos pagar más deuda externa. Lo hizo Argentina hace unos 4 o 5 años. Se levantó en un momento Bolivia también a decir lo mismo. Algunos países en Centroamérica han dicho lo mismo. Y empiezan, no podemos pagar deuda externa, pero ustedes tampoco tienen respaldo para darnos toda esa cantidad de dólares porque ustedes ya no tienen activos que respalden toda esta cantidad de dólares que hay circulando en el mundo. Entonces empieza a ver que es una economía falsa, donde hay más dólares circulando en el mundo que lo que se está produciendo en el mundo. Entonces, ese no era lo que se hizo en 1970 cuando se cambió el sistema monetario y se pasó de tener activos en oro a cambiarlo por el sistema de producción de cada país, la cantidad de Producto Interno Bruto que tenía cada país. Entonces, hace varios años se venía dando cuenta, pero como no ha habido un proceso que acelere la situación, que lo demande, entonces lo que más lo demanda es una crisis económica completamente. Crisis económica donde el señor que está trabajando en la esquina se ha afectado, pero también el señor dueño de la multinacional, de empresas grandes, también se están viendo afectadas porque se están quebrando Eso es una crisis económica a nivel mundial que va seguida de lo que también hubo en las guerras anteriores, en la Primera Guerra Mundial, especialmente en la Segunda, algo de eso, que fue una hambruna, ¿no es Ujú. cierto? Y que va seguido de una serie de enfermedades y pestes. Bien, es que tú mencionaste algo muy importante, Javier. Tú mencionaste tres palabras que son bíblicas y son guerras,
Hambre y enfermedades. Las Esas tres cosas que están en Mateo 24 y están en varias otras partes de la así Biblia. es. Y yo entonces estoy como atando caos o viendo la relación que hubo entre el reseteo de 1945 y del que ahora se está hablando a causa de que este sistema ya está colapsando. Entonces yo me pregunto si el nuevo orden mundial también va a crear o de alguna forma este reseteo se va a dar en medio de alguna guerra, de hambres o de más enfermedades aparte de la que estamos viviendo. ¿Qué piensas tú de esto, Javi? Pues esas son las condiciones, digamos, sarcásticamente es el clima ideal para que se pueda dar un reseteo. Ok, El reseteo es, pero en este reseteo ahorita hay unos actores que eran diferentes o hay algunos más personas que están dentro del campo de acción. En ese entonces dijimos que era Estados Unidos e Inglaterra, pero ahorita el mundo ha crecido. Hay otros jugadores muy importantes dentro del proceso y cuando llamo de jugadores dentro del proceso es hay otras instituciones, otros países que quieren tener esa divisa como moneda líder a nivel mundial para que sea hacer las transacciones económicas se hagan con su moneda líder. ¿qué actores Entonces, podemos, hablemos un podemos nombrar? poquito, bueno, yo creo que la gente los identifica. Estados Unidos sigue dentro del proceso, aunque viene en decadencia. Está China, que quiere que su moneda sea la que maneje el intercambio a nivel mundial. De hecho, hace ya algunos meses, un mes y medio, 2 meses tal vez, China dijo que no iba ya a vender más en dólares, sino que la gente que quisiera comprar mercancías en China lo tenía que hacer en su moneda oficial, que es el yuan. Se ha venido presentando una pelea desde antes de la pandemia, la hemos visto, el gobierno de los Estados Unidos ha estado colocando medidas arancelarias a los productos chinos que ingresan a los Estados Unidos. China igualmente ha colocado trabas a la producción de algunas empresas en China. Eh, Al día de ayer Estados Unidos cerró un consulado de Houston, si no estoy mal, chino en Houston, y China le acaba de cerrar también un consulado hoy, le acaba de cerrar un consulado a Estados Unidos en una ciudad muy importante de ellos, y la pelea entre ellos se está dando muy fuerte. Ellos dos están en el manejo de la crisis y liderando también el proceso de las pandemias y las vacunas, las Sí, farmacéuticas americanas como Johnson, como AstraZeneca y otras están manejando. China ya dijo que tenía la vacuna. En fin, es una pelea mundial. Ambos quieren posicionar su moneda. Pero hay otros países. Rusia dice que la moneda de ellos es fuerte porque ellos tienen una de las mayores reservas de gas del mundo y también reservas de petróleo. Están los países de Arabia que siguen manteniendo su petróleo aunque ya van de caída. Algo importante que se fija ahorita, que se va a fijar para el reseteo mundial y que se está analizando, que ya no es por debajo de cuerda, sino que está dando, es que son el respaldo económico real que tiene cada país para posicionar su moneda en el mercado como la divisa fuerte que sirva de patrón a nivel mundial para intercambio comercial. podríamos decir que hay varios que quieren colocar su propio reseteo y su propia moneda. Está China, Oh, está y es Rusia, correcto. sigue estando Estados Unidos, sigue Arabia Saudita, digámoslo así. Hay varios que quieren, pero yo quiero preguntar ya sobre monedas digitales. ¿Quién está detrás de Ok, las monedas ok. digitales? Porque esa sería otra forma, otra economía, otra forma de implementar ese reseteo, ya no basado en bancos centrales, ya no basado en ese sistema piramidal bancario que tenemos hoy día, sino basado en tecnología. Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, definitivamente la nueva moneda tendrá que ser una moneda digital. Ya el proceso de eliminación de billetes es algo que se viene dando en el mundo hace muchísimos años. Estados Unidos es una economía que maneja todo en plástico, en tarjetas. Europa tiene varios países del norte de Europa
donde ya no se maneja monedas, se maneja tarjetas. Ha ido avanzando el proceso, los sistemas de control han ido creciendo, el efectivo es algo que no va a haber. Colombia entró dentro de ese proceso, aquí se está manejando un COMPES para que salga el próximo año, donde ya se analizan billetes, parte de la causa que origina el COMPES, que hay algunos borradores de eso, la propia ministra del Interior, Marta Lucía Ramírez, que los billetes vienen contaminados de virus y que es necesario acabar el circulante para que la gente no se contamine. Esa es otra de las excusas que la pandemia brindaba para poder hacer el reseteo. Ok. Eh, y en Europa, por ejemplo, hay países donde cambiar 100 euros resulta a veces más costoso que ir a una casa que ya cambia billetes, le cobran a uno 20 euros por cambiar de 100 euros, entonces no es factible. La tendencia es a manejar este sistema, es lo que estamos viendo. Existen medios electrónicos, la lectura de biométricos, existe la lectura del iris, existe la lectura de ojos, hay algunas marcas y vienen nuevas tecnologías. El que maneje la tecnología, o sea, el país también que tenga la posibilidad de tener el control sobre el dinero que cada habitante de la tierra tiene en su bolsillo, es también uno de los países que va a liderar el proceso para el reseteo, porque ya no solamente va a Sí. hacer eso, sino que tenga la posibilidad de controlarlo, ¿no? Ok, entonces podemos decir que ese cambio de papel moneda a monedas digitales que no son físicas, sino es simplemente un numerito que yo tengo en mi celular, hace parte de Uh ese -huh. reseteo, de ese nuevo Sí, sistema obviamente económico. Ok, eso es es base, bien es base. interesante. Vamos a ver un par de diapositivas apoyando lo que Javier dice. Acá vemos una publicación del diario El País. Dice, hacia un mundo sin billetes ni monedas. Y miren el banner que aparece allí arriba. Dice, el fin del efectivo, ofrecido por BBVA. O sea, los bancos también están metidos en esta carrera para sacar de circulación las monedas y los billetes. En este artículo que estamos acá Sí, señor. mirando, dice el diario El País, mientras India se convertirá en el primer país cashless, o sea, sin dinero físico, Suecia medita sobre el futuro de su sociedad sin efectivo. Así van las primeras experiencias internacionales que buscan eliminar el dinero como lo conocemos. Entonces aquí muestran el caso de dos países que están a punto de eliminar el dinero físico. La India, por un lado, y Suecia, por otro lado, son los dos países, digamos, los líderes en este aspecto. Ahora la mayoría de sus transacciones son digitales. Como bien lo decía Javier, por esta pandemia se crea el escenario ideal para el mundo digital. Entonces, el reseteo en cierta forma ya ha empezado, por lo menos en la parte tecnológica. La intención de los bancos es cambiar todo el dinero físico. Aquí vemos Sí, una diapositiva donde vemos que realmente hemos estado comerciando con numeritos. Este billete del dólar y de cualquier billete de cualquier país del mundo, usted ve que tiene un numerito ahí debajo, un número serial. En este caso estamos viendo un ejemplo, C99414611A. Lo único que importa de los billetes es este serial. Realmente el papel, ese papel que nos dan es un valor simbólico, es un valor que todos aceptamos, pero realmente no está respaldado ya con nada, ni con trabajo, ni con producción, ni con oro. Ese numerito es todo lo que se necesita. Ahora lo que quieren hacer es que este numerito sea producido por una computadora y esto es lo que se llama, en términos sencillos, lo que se llama una criptomoneda. Una moneda que es generada a través de una ajá. máquina, entonces ya no es un banco central. Desde luego, esto genera una polémica porque ¿quién va a controlar esos servidores, esas máquinas? Ya no se va a tener todo el control, si son centralizadas o no. Hay varias tecnologías, hay una que es centralizada, hay otra que no es centralizada, pero al final de cuentas, el problema no es tanto la tecnología, sino quién maneje la tecnología, quién está detrás de todo esto. Y eso es lo que estamos hablando aquí con nuestro invitado en esta tarde. Vemos Bueno, aquí otra diapositiva de la cual nos está hablando Javier acerca de
la política que quiere implementar por iniciativa de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Y ahí dice en este artículo del Pulso: adiós a los billetes. Vicepresidenta no quiere que el efectivo se use más en Colombia. Y si usted sigue leyendo el artículo, va a encontrar de que es basado en la necesidad de mantener el distanciamiento social. O sea, esta pandemia la están usando para algo más que la salud. Es lo que usted se tiene que dar cuenta. Entonces el escenario ideal ya comenzó. Va a venir una guerra, va a venir un hambre, va a venir más pandemias. Eso probablemente va a suceder porque la Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia lo dice, así va a ser, y se va a generar un escenario aún más ideal para que nos lleven a otro sistema económico. ¿Quién ganará esta carrera? Dios. ¿Cómo permitirá que se implemente ese sistema para que nadie pueda comprar ni vender si no está afiliado a este sistema? Bien, vamos a seguir explorando acerca de estos temas. Hay entonces un asunto, como ya hemos visto, que se está generando un reseteo económico. Vamos a hablar ahora de un término que no es muy conocido por muchos, que es Nesara. Javier, ¿en qué consiste Nesara? Y también Gesara, con G de gato. ¿De dónde viene esta terminología y en qué consiste? ¿Qué tiene que ver con el reseteo que estamos hablando? Cuéntanos. Bueno, Nesara es una iniciativa de proyecto que se da en el año, surge más o menos como proyecto en 1993 y sus siglas traducen Ley de Reforma y Seguridad Económica Nacional, lo que hace referencia a Nesara, Nacional. Ley de Reforma y Seguridad Económica Nacional, y GESARA es la misma, pero es Ley de Reforma y Seguridad Económica a nivel global. Hablemos entonces de Nesara porque una es la que esta iniciativa de Nesara da origen a una posterior iniciativa de GESARA. Se dice que Nesara en algún momento trató de radicarse como un proyecto de ley en el Congreso. No hay evidencia física en las páginas y en las webs del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, que así haya sido, pero sí tuvo una gran difusión a nivel de medios y en medio de la población de los Estados Unidos en su momento. Nesara nace, según los historiadores, nace más o menos también por allá después de la Segunda Guerra Mundial. Se empieza un desarrollo económico a raíz de que se empiezan a crear los grupos de banqueros asociados en su momento con este nuevo sistema de orden mundial. Acordémonos que nuestras economías a principios del siglo pasado eran economías agrícolas, casi a nivel mundial en todas las partes, a principios del siglo, y aún después, mantenido algunos años después, son los campesinos los que fundamentan las naciones en su momento determinado, y estos campesinos se ven acercándose a estos grupos de banqueros que les empiezan a dar unos créditos, pero en unas condiciones muy diferentes a las que venían manejando en otros años. ¿En qué condiciones? Se crean los créditos a largo plazo. Los créditos no eran créditos antes superiores a créditos a 2, 3, 4 años. Se empiezan a crear los créditos a largo plazo a 10, a 15, a 20, a 30 años, como existen actualmente. Es mejor dicho, toda una vida endeudado. Estamos mirando de que el nuevo orden, el nuevo sistema económico, lo que intenta es endeudar a la gente toda la vida. Y aún después de muertos, los herederos heredan son las deudas. Entonces estos granjeros empezaron a pedir plata para sus cosechas. Una cosecha no dura más de, dependiendo del tipo de cosecha, puede durar entre 2 o 3 meses dependiendo del producto, o un año si son árboles frutales, o más, o 2 años si son árboles frutales. Pero estos granjeros ya llegaban pagando deudas 5, 6 años y 7 años de cosechas que ya habían recogido, y venía la otra y se volvió impagable. Entonces ellos se asociaron y empezaron a establecer una serie de demandas que empiezan a tomar forma realmente en la Suprema Corte de los Estados Unidos en el año de 1993, donde una unión de granjeros
entabla demandas contra los bancos, estableciendo préstamos fraudulentos como argumento que se habían hecho interminables de pagar. Y es por primera vez que la Corte Suprema de los Estados Unidos empieza a fallar a favor de estos granjeros y en contra de los bancos. Por primera vez en la historia, los bancos empiezan a ver que hay pleitos que no ganan, porque siempre los han ganado. Un banco nunca pierde. Plata que presta un banco, plata que de bien que se adueña, en fin. Pero en la Corte Suprema de los Estados Unidos empieza a dar algunos fallos. Eso llama mucho la atención dentro de la población de Estados Unidos y se empieza a generar este movimiento con mucho más fuerza, que es Nesara. El señor Borden, creador del proyecto, que hace su libro, que no sé, ahorita lo vamos a ver en unas diapositivas que se van a presentar, donde se habla de drenar el pantano y la foto de la Casa Blanca de los Estados Unidos allá, y el libro trata, pues, drenar el pantano es sacar toda el agua sucia, toda la inmundicia de agua estancada que tiene, agua fétida que hay en el gobierno de los Estados Unidos, y dentro de ese proceso pues no dejan de ser los bancos uno de los principales objetivos dentro de la situación. Entonces, Sara como proyecto empieza a fijar como unas garantías de cuál debería ser el proceso ideal, de cómo debería ser una economía ideal, de cómo realmente los bancos deberían funcionar, de cómo debería ser un crédito, y este tipo de situaciones son las que llevan a que se origine este proyecto de Nesara. O sea que Nesara viene a ser como una iniciativa para promover un reseteo económico. Así como... Nesara es una iniciativa para cambiar el sistema económico, exactamente, eso es Nesara. Es una Okay. iniciativa para cambiar el sistema económico actual. Bueno, entonces inició ya hace algunos años, acá lo vemos en la página web que existía, ya no existe este proyecto como tal, en sus creadores o fundadores originales ya no están. Ahí está que se inició en 1993, está la historia que nos contó Javier acerca de los granjeros, de los campesinos de los Estados Unidos, y de que se levanta un grupo para crear estas reformas. Entonces quieren crear una ley, una propuesta de ley para llevarla ya a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, al Capitolio, y ahí nace esta iniciativa llamada Ley de Reforma y Seguridad Económica Nacional, NESARA, que después otros se apropian y quieren llevarla a nivel global, y eso es lo que se conoce como GESARA, con G. Aquí vemos que el movimiento realmente existió. Aquí vemos unos camiones con el anuncio publicitario invitando a la gente a orar por Nesara. Al parecer ahí había personas cristianas detrás de esto porque realmente lo que se promueve aquí es algo más justo. Y aquí usted puede ver promocionando el sitio web, los camiones están parados ahí al frente del Capitolio donde se hacen las leyes y ahí dice oren por Nesara, anunciamiento ahora o anuncio ahora. Y acá vienen unos 4 puntos que son, según ellos dice, restaurar la ley constitucional, iniciar la paz mundial, abolir el impuesto de renta y perdonar las deudas. Ahorita vamos a ver más acerca de esto. Acá les mostramos que el movimiento existió. Usted ve allí personas reunidas con pancartas en diferentes estados de la Unión Americana. Usted ve allí cómo apoyaban esta iniciativa, desde luego parecía muy buena. Sí, se esperaba que fuera llevada como proyecto de ley, que fuera aprobada allí durante la administración Clinton. Inclusive otros países se unieron, ahí usted puede ver pancartas de apoyo en Holanda, en Alemania, y a la derecha puede ver una en Alberta, Canadá. También algunas entrevistas que se hacían en los medios. O sea, el movimiento existió como tal. Esto alrededor del 2000, 2005 siguió el movimiento. Aquí está hasta una película que hicieron sobre ese Nesara, que era como la esperanza de ese nuevo sistema económico más equitativo, más justo, pero es curioso la película, mire la portada que tiene,
la pirámide con el ojo que todo lo ve, que representa a Satanás, los dólares saliendo de ese ojo, la esclavitud. Bueno, ahí usted puede ver cosas curiosas y muestran a un Jesús viniendo en un platillo volador, ¿no? Entonces es bien, bien curioso cómo llegó todo este movimiento, a qué punto llegó. Y a partir de ahora, pues vamos a hablar ya de en qué consiste, Javier, estos puntos de Nesara, qué, digámoslo así, qué características sobresalientes tenía, ya que es un proyecto de ley enorme, tiene como 100 páginas, 200 páginas, pero hay unos puntos que se proponían allí. ¿Cuáles son esos puntos, Javier, para que por favor nos compartas? Y vamos a ir presentándolos aquí en Bueno, la aquí, diapositiva. correcto, aquí hay un documento que en su momento fue extraído directamente de la página web de ellos, de Nesara. Y tenemos una serie de puntos que los tenemos aquí traducidos en el español. Encontramos primero que el proyecto, como lo decía Tommy, tuvo una gran acogida, se le dio una gran acogida por parte de personas a nivel cristiano de diferentes denominaciones. Fue acogido porque parece como una tierra prometida, ¿no? Parece que como que ese sería el ideal de vivir en una tierra prometida. Y leamos los puntos. Primero, perdona las deudas contraídas por tarjetas de crédito, hipotecas y otra. O sea, en síntesis, perdona las deudas contraídas con bancos. O sea, Entonces eso a es muy los bueno. bancos no es que les guste. Sí, claro, a los bancos no es que les guste mucho esto. Claro. Elimina el impuesto de renta, señor. Sí, 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 continúa. Eh, Como les decía, entonces a los bancos no es que les guste mucho, ni a las entidades financieras no es que les vaya a gustar demasiado, porque la banca personal a nivel mundial es bastante grande. Elimina el impuesto de renta, el impuesto de renta que tanto a empresarios como a personas naturales de causa gran onerosidad pagar. Colombia está en el 35.5% de impuesto. En Estados Unidos hace en el gobierno ahorita del presidente Trump se bajó el impuesto de renta al, al, al 15%, fue que se bajó, Tony. Sí, ahorita creo que tenemos una diapositiva allí, lo podemos corroborar, no me acuerdo en este momento. Ah, ok. Pero sí se bajaron como unos 12 puntos de impuesto Ujú. de renta, que eso es Sí, un alivio tributario muy grande. Dice, bueno, otro punto importante es la eliminación del IRS. En Colombia sería la DIAN, en Bolivia sería la SIN, que son las instituciones del gobierno encargadas de la recaudación y el control de impuestos, que me parece muy importante que se pudiera eliminar como institución y como políticas para poder restablecer nuevamente un orden económico óptimo. Además de eso, como les comentaba, se monitorean las elecciones y prevén actividades ilegales en las elecciones. Crea una nueva divisa del Tesoro estadounidense respaldada por metales preciosos. Se sugiere nuevamente volver a lo que fue el tratado inicial de Bretton Woods, crear una divisa que realmente esté respaldada por metales, pero que haya una auditoría real sobre la posesión y la tenencia de esos dichos metales. Elimina el sistema de la Reserva Federal, en síntesis los bancos centrales, restar a la privacidad financiera, o sea, esos datos financieros de cuánto se tiene, que no sean datos públicos. Acordémonos que el Big Data, dentro de su documento original a nivel mundial de las Naciones Unidas, establece que los datos son un activo y patrimonio, que los datos personales a nivel mundial de cada individuo es un patrimonio de la humanidad y no puede ser de uso personal. Y aquí se retoma nuevamente esa privacidad financiera. Se readapta a todos los jueces, abogados en la ley constitucional. Hay un nuevo nombramiento de abogados, nuevas formas como van a trabajar, una ley y una nueva constitución. Se cesan con todas las acciones militares agresivas por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos, como si se llegara a erradicar este proyecto, realmente no intervendría más en asuntos de seguridad internacional ni en guerras. Se establece la paz mundial
inicia la distribución mundial de los recursos que han sido acumulados a lo largo de décadas. Quiere decir que le van a quitar a los bancos tradicionales todos los recursos que tienen y va a haber una distribución más equitativa de esos dineros. Hace posible el lanzamiento de nuevas tecnologías para poder administrar. Y esto es básicamente los puntos que tratan en Sara. Un proyecto de ley que suena bastante agradable, bastante óptimo, pero como dijimos, esta iniciativa nunca tuvo lugar. Aquí podemos resumir pues, qué es NESARA. Bueno. Y podemos continuar, digamos, con lo siguiente. Muchas gracias, Javi. Vamos a mirar aquí el libro que nos nombraba Javier, del doctor Harvey Bernard. Y él es el que escribe esto en un libro. Y el libro se llama Draining the Swamp, Monetary and Fiscal Policy Reform. Que quiere decir en español, drenando el pantano, reforma de política fiscal y monetaria. Y aquí está todo el proyecto, que no es totalmente de él, sino un grupo de personas. Lo primero que llama la atención es, mire el valor de este libro, $2.500. El libro ya no se imprime y se volvió costosísimo, porque es muy requerido este libro, dadas las condiciones de hoy en día. En la portada se ve el pantano frente al Capitolio. Es el Capitolio el que está ahí, y ese es el lugar donde se crean las leyes. Y efectivamente es allí donde Harvey Bernard expone todo esto en enero del 2005. Se expone todo este proyecto que quieren hacer. ¿Okay? Entonces aquí para que ahora miremos por qué o en qué momento este sistema viene a surgir o a hacer mención o a volverse, digamos así, famoso, esta iniciativa de reseteo económico. Porque resulta que el presidente Donald Trump, en uno de sus famosos tweets, dice: I'm draining the swamp and the swamp is trying to fight back. Don't worry, we will win. Eso quiere decir en español: estoy drenando el pantano. O sea, le está haciendo mención a lo que a la portada de ese libro, al título de ese libro que vimos que salió en el 2005. Cuando Donald Trump viene a la presidencia, él habla de drenar el pantano. Entonces todo el mundo, los que se acordaban de ese movimiento, de ese reseteo económico de NESARA, entonces dicen: wow, o sea, Donald Trump quiere implementar NESARA, ¿sí? O es un mensaje en código que le está hablando para implementar NESARA, y de acá vuelve a surgir todo este asunto de NESARA, con esta frase de draining the swamp. Y miren algo interesante aquí en esta siguiente imagen. Se muestra allí en el año 2016, cuando él estaba en campaña, solo 10 días de la elección. Él dice: cuando ganemos, allá abajo en inglés, Trump dice: cuando ganemos, when we win, we are going to drain the swamp. Vamos a drenar el pantano. ¿Ven? O sea, desde la misma candidatura, la gente que conoció este movimiento, cuando escucharon esa frase, vamos a drenar el pantano, inmediatamente los llevaron a esa época, a ese momento, cuando se lanzó esta iniciativa. Por lo cual, desde luego, abiertamente Donald Trump nunca mencionó: voy a implementar NESARA. No, porque esto inmediatamente acaba con los bancos. Como decía Javier, nos explicaba Javier, los bancos no les va a gustar entonces que nos perdonen las deudas a todo mundo, porque esto hace parte del sistema de esclavitud en el que vivimos. Pero miren lo que digamos, la sorpresa que lanza este candidato. Entonces de aquí viene a surgir otra vez las esperanzas de ese NESARA y de llevarlo a un estado global también. ¿Ok? Otra curiosidad: en el año 1989, el diario The Economist, que es una revista propiedad de la familia Rothschild, familia que gobierna este mundo junto con otras familias de ese linaje maligno, que ya hemos visto en otras presentaciones, por lo cual dominan los pueblos, saca esta portada en su revista con un ave fénix y con una moneda en su cuello. Y el titular en esa revista dice: Get ready for a world currency. Quiere decir, alístese para una moneda mundial o una divisa mundial.
Miren que esta ave que aparece acá, que no es un águila, es un ave fénix, y el ave fénix representa una ave mitológica pagana, es un ave que representa a Satanás, recuérdelo bien, y la historia de esta ave es lo mismo que le va a pasar a Satanás como anticristo. Esta ave tiene en el cuello una moneda simbólica que va a representar esa moneda mundial. Y en su cuello dice 10 Phoenix. Phoenix en inglés es Phoenix. Y el año dice 2018, o sea que a 30 años esa moneda iba a ser realidad, o ese era el proyecto de esta gente, por lo menos de esta facción, de implementar esta moneda mundial y por ende un sistema económico mundial diferente, hacer un reseteo en 2018. Pero algo pasó, algo sucedió. Mire que esta moneda ficticia llamada Phoenix no ha surgido, no ha sucedido y no fue real. Ahora, ¿tendrá algo que ver Donald Trump con esto? Mire en la anterior imagen, cuando Trump estaba de candidato para la presidencia de los Estados Unidos y mencionó esta frase, voy a drenar el pantano. Mire en qué ciudad se encontraba Donald Trump cuando dijo esto. Mírelo arriba a la izquierda. Phoenix, Arizona. ¿Es coincidencia que él haya mencionado esta frase justo en Phoenix? Le estaría dando un mensaje a esta élite, a esta familia Rothschild, diciéndole, voy a hacer mi reseteo y no el suyo. Bueno, aquí vemos la guerra y las fuerzas que se están moviendo. Como veíamos, hay una fuerza que quiere implementar un nuevo orden mundial, hay otra fuerza, perdón, un nuevo orden económico, hay otra fuerza que quiere implementar este mismo nuevo orden económico. ¿Cuál de las fuerzas se llevará a cabo? ¿Cuál se ejecutará? Desde luego, yo pienso personalmente que el reseteo económico, si lo lleva a cabo la familia Rothschild y cualquiera de sus familias, no van a perdonar las deudas. Pero el que quiere implementar Donald Trump probablemente sí. Entonces aquí es donde usted puede llevar sus propias conclusiones acerca de si este Nesara lo está implementando en forma encubierta o próximamente cuando se den estas condiciones como una guerra, un hambre, otra pandemia, se vea la necesidad de implementarlo. Implemente quien lo implemente, debemos estar alertas como cristianos. Por otro lado, aquí vemos lo que nos mencionaba Javier acerca del recorte de impuestos tan grande que hubo por parte de la administración de Donald Trump. Y esto pues no fue demasiado publicitado porque, bueno, es un recorte de impuestos histórico además. Bajar el impuesto a las corporaciones o a las pequeñas y medianas empresas, si no estoy mal, del 35 al 21% es algo grandísimo, son 14 puntos porcentuales. Cuando salió esta noticia, yo lo primero que pensé fue, bueno, ¿y de dónde van a sacar el dinero que les deja de entrar? Porque eso es un déficit fiscal. Estos son como señales las cuales nos dicen que probablemente esta administración sí está implementando o quiere llegar a implementar ese NESARA del cual estamos hablando, porque nunca antes se había sucedido estas cosas. También tenemos otro ejemplo aquí, cuando Trump o la administración Trump firma una orden ejecutiva para eliminar la deuda de los préstamos estudiantiles para los excombatientes incapacitados, que sufrían algún tipo de incapacidad. Y hay más de 25.000 excombatientes que pueden acceder a este beneficio y eliminaría unos $30.000 de deuda, así como así con una firma. Entonces miren que esto nos indica que probablemente sí está sucediendo este reseteo, pero que no está haciendo de una forma abierta porque ya sabemos lo que le pasó a John F. Kennedy cuando él quería eliminar la Reserva Federal de los Estados Unidos o quitarle el control que tenía la Reserva Federal de los Estados Unidos. Él terminó muerto, como también terminó muerto Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln imprimió su propio dólar. Y eso no lo iba a permitir estas grandes familias que gobiernan este mundo. Entonces probablemente es una estrategia para implementar este NESARA de a pocos. También vemos acá otra noticia que es insólita y nunca había sucedido.
el banco Chase le perdona las deudas de las tarjetas de crédito a los canadienses cuando ellos se retiran del mercado de tarjetas de crédito de Canadá, no hacen lo que haría todo banco, que es vender esa cartera a otro banco para que la compre y se beneficie de sus intereses. No, lo que hizo Chase Bank fue perdonarle las deudas y claro, eso fue noticia porque todos los clientes pues quedaron muy contentos ya que de la noche a la mañana no le debían nada a este banco, el banco se retira de Canadá y este banco hace parte del JP Morgan Chase, que es un banco que tradicionalmente pertenece a las élites mundiales. O sea, pregunta, ¿será que ya tienen el control de este banco, la administración Trump? ¿Han recuperado el control? ¿Qué pasa con la Reserva Federal? ¿Por qué la administración Donald Trump está imprimiendo billetes como si la Reserva Federal sirviera o trabajara para ellos? ¿Será que tomaron control de la Reserva Federal? No lo sabemos. Lo cierto es que sí hay señales de que se aproxima un reseteo económico. Así como sucedió en 1945 que nos llevó a otro sistema, este nuevo reseteo nos está llevando o nos llevará a otro sistema. El asunto es que este sistema al que nos va a llevar va a cumplir la profecía de Apocalipsis 13, de que si alguien no está en este sistema, no va a poder comprar ni vender. Lo van a chantajear de no poder comprar ni vender con el solo fin de destruir la iglesia de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también. Ahora, si Dios va a permitir que su pueblo, como en el antiguo Egipto, salga con dinero y con las deudas perdonadas, eso es otra cosa y es una bendición que esperamos, porque así salió el pueblo de Israel de Egipto, salió con oro, salió con alhajas, con joyas que los mismos egipcios le dieron por su duro trabajo. ¿Acaso Dios no hará lo mismo con su pueblo? Pero nosotros debemos siempre tener presente que el oro y la plata es de Jehová, no es nuestro. Él nos lo presta y nosotros, con su sabiduría, lo administramos. De eso se trata la economía del cielo. Ya hemos visto entonces acerca de Nesara, que es un proyecto que ya quedó en el olvido en el grupo original que lo creó, ya no están, no aparecen, pero ahí quedó la propuesta. Entonces la pregunta, Javier, es, eh, bueno, ya hemos visto también algunas señales de la administración Trump que está como intentando implementarlo de una forma encubierta al menos al principio, pero ¿qué otros actores han tomado esta iniciativa? ¿Qué otros actores han llegado a retomar este concepto de Nesara? ¿Y con qué fines? ¿Con qué fines lo quiere aplicar? Javier. Bueno, sí, como tú lo dices, el proyecto original de Nesara, definitivamente las personas que los lideraban, los grupos que lo tomaban en un momento determinado, pues ya han pasado varios años. Recordemos que esto empezó en 1998, 2002, han pasado ya muchos años. Y definitivamente, respondiendo a tu pregunta de quién lo puede retomar o con qué fines más bien lo puede retomar, pues estamos viendo, eh, hemos visto algunas señales, digamos que el proyecto original en el presidente Trump, al reducir los impuestos, como ya lo habíamos nombrado, al retomar algunas ideas de Bogdan, que fue el que originó el proyecto Nesara, pero en síntesis no se ha visto nada más, no se ha podido hacer nada más, pero sí vemos últimamente que, digamos, las Naciones Unidas están tomando ciertas, digamos, como copiando en determinado momento ciertas ideales que tenía este grupo Nesara. Acordémonos que Naciones Unidas pertenece al sistema monetario original, al sistema económico que se hizo desde Bretton Woods, Al que actual. está existiendo en la actualidad, el actual, correcto. Y, pero es un sistema que el mundo está exigiendo que cambie y que a ellos también les conviene cambiar. Entonces Así han es. tomado, se han apoderado de esta idea porque la gente necesita, obviamente, que sus deudas sean condonadas, la gente necesita reducción en impuestos
y, y a este grupo económico, a este nuevo orden mundial, el sistema económico actual, quiere hacer como especie de un relanzamiento de su sistema y a ellos les conviene el reseteo. ¿Por qué les Ya. conviene el reseteo? Porque podrían tener un dominio total de la población mundial, de cada habitante que hay sobre la Tierra, manejar cuántos ingresos tienen, en qué se lo gastan, cómo se lo gastan, inclusive permitir que si se lo pueden gastar o no se lo pueden gastar. Parece un poquito como muy amplio ese concepto y muy estricto, pero es así. Ok. Ahora, ¿qué han retomado ellos de Nesara? Nosotros estamos hoy 26 de julio. Ah, y vemos que una noticia en el día de ayer habla de que Naciones Unidas propone que a un 1.200 millones de personas que hay en el mundo calculado que viven en pobreza extrema, se les brinde un auxilio mensual con el cual puedan subsistir mientras que pasa esta pandemia. Es Mm, muy extraño que pues, Naciones Unidas o el Banco Mundial, que es el que desembolsa estos dineros, se les vaya a dar ese auxilio. Pero ese sí. auxilio, ¿cómo se va a dar? Pues a cada país se le va a hacer un préstamo en dólares Más para préstamo. que cada país, más préstamos, a cada país se va a hacer un préstamo en dólares. Vemos que ya la situación de endeudamiento, como veían, de deuda externa de cada país ha llegado al límite a nivel mundial, pero piensan hacer más préstamos. Es ¿Por como qué si seguir quisieran endeudando? colapsar a propósito el sistema a punta de préstamos. Llegar al máximo de los préstamos como, digamos, la entidad que va a salvar el mundo, ¿no es cierto? Ujú. La entidad que va a facilitar estos dineros, pero en realidad lo que al fondo los van a cobrar. ¿Qué hacen ellos qué toman ellos de Nesara en el tema de impuestos? ¿Qué se habla dentro de los círculos a nivel económico y entre los analistas económicos que puede ser llegar a ser GESARA? Sin que tomen el nombre de GESARA, están tomando, acuérdense, ciertos renglones y actividades que ellos pensan. A nivel de impuestos se dice que GESARA, o sea, a nivel global, van a condonar las deudas externas que tienen los países. Nesar, acuérdese que hablaba de condonar la parte de quitar impuestos de renta. Sí. Cuando hablo de Gesara, se podría hacer que parte de los ingresos, un buen porcentaje de los ingresos de las naciones se van a pagar deuda externa. Ellos piensan condonarlos y suena genérico, pero entre los proyectos que se han dejado ver en algunos informes de analistas económicos y se da a conocer básicamente de que la condonación de la deuda vendría a cambio de que los gobiernos de los países que tienen deudas externas les a ellos cultural Ma- materias primas para que este grupo económico a nivel mundial, este nuevo grupo económico a nivel Sí. mundial, manejara explotar los recursos naturales y a cambio de eso condonarían las deudas. Ok, o Lo sea que ellos que han querido lograr durante el siglo pasado, sí. señor, Sí, o sea que Gesara entonces es la lo extrapolación de Nesara. Nesara fue en Estados Unidos y Gesara es lo mismo, pero sí, extrapolado ya a nivel global. Entonces ya no solo se condonan las deudas de las personas, sino de los países. correcto. Y entre comillas, condonar una deuda externa de un país es que ese porcentaje de impuestos que todos los contribuyentes, tanto a nivel particular como el conglomerado empresarial, pagan a la nación, ese porcentaje que en muchos países es del 38 el 40% de los ingresos brutos del país para pagar deuda externa, en otros puede ser del 15%, varía, pero es Sí. bastante alto. Bueno, eso ya digamos que son Eso los detalles. Vamos a ya a redondear esto. Ya hemos hablado entonces de Sara, Gesara, los actores que están tomando ciertas políticas. Vemos que se está prestando plata a todos los países, todos están tomando estos préstamos. Hay, mejor dicho, una emisión de billetes y billetes y billetes todos los días. Estados Unidos ha dado con la ley CARES un montón de dinero inyectado en la economía, tanto para manejar la ajá, pandemia
como para ayudar al empresario, a los puestos que generan trabajo, a las empresas que generan puestos de trabajo. Entonces vemos que está imprimiendo billetes y esto tarde o temprano va a, va a devaluar la divisa aún más, aún más, aún más, aún más, y esto crea un efecto de inflación en la economía. Entonces, cuando yo imprimo correcto, billetes, y nadie está produciendo, nadie está trabajando equivalentemente a esos billetes que se están imprimiendo, pues se está creando una burbuja. ¿Ok? Entonces es para que correcto. ustedes, queridos amigos, entiendan. Listo, Javier, ¿qué podríamos Ujú. hablar acerca de esa... a ver, teníamos por acá para apoyar de los microchips, porque la profecía dice que nadie podrá comprar o vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y bueno, esto tradicionalmente los adventistas hemos creído que la marca de la bestia es la observancia de la ley dominical, cuando venga la ley dominical en todo el mundo. Y además, eso es lo que hemos creído, pero es que detrás de esto también está, como les digo, la parte tecnológica que van a tener que implementar para que las personas puedan ser identificadas. Se necesita una identificación de las personas. Sí o sí, para poder llegar al cumplimiento de esa profecía, de alguna forma de identificación. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de, por ejemplo, los microchips o los nanobots? Aquí vemos la fotografía de un nanobot tan pequeño, tan pequeño que puede ser inyectado a través de una vacuna, por ejemplo. Puede ser inyectado a través de una jeringa de una forma muy fácil. Y cada vez se está avanzando en esta Ajá. tecnología. ¿Qué nos podrías contar de eso? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver en el mundo de la robótica y de los chips en los procesos a nivel nano. Y son cosas muy diminutas. Este que muestras ahí se alcanza a ver al ojo humano, pero hay muchos más pequeños. ¿Y qué pasa con un aparato de estos? Los avances hasta el momento vienen en procesos de identificación biométricos, iris, huellas dactilares, reconocimiento facial. Ya pasaron la época de, o están pasando las épocas de las identificaciones plásticas, de las tarjetas plásticas, pero todos estos dispositivos, todas estas identificaciones no llevan control de lo que pasa en la persona, no la ubican. Simplemente si me acerco a un dispositivo me identifican, pero si no hay dispositivo, pues no me identifican. Depende de otro ¿Qué es la dispositivo, condición? Si entonces. nos depende de otro dispositivo, tiene que estar alterno. Ya. Y la idea de controlar es no depender de nada, porque si en el mundo entero no hay dispositivos de este tipo en todas partes, como ya hay en los aeropuertos, reconocimiento del iris, del ojo y esta cantidad de cosas, que ha sido parte del proceso de almacenamiento del famoso Big Data, del almacenamiento de los datos personales de cada individuo, no solamente en sus características físicas y en sus características también del proceso de identificación personal, sino en características que ya van mucho más allá. Van, por ejemplo, a nivel científico, van en la identificación de los procesos biológicos que ocurren dentro del ser humano. Es decir, pueden medir temperatura, pueden medir frecuencia cardíaca, pueden Claro. medir cierta cantidad de volatilidad de fluidos dentro del organismo. Esos famosos exámenes que se toman en un momento determinado en los laboratorios para entregárselos al médico y que tome datos para ver qué fórmula ya los tienen. Nosotros vemos como Estados Unidos es un país que ha avanzado mucho en eso. Sí, Estados Unidos tiene fuentes de identificación, como primera prueba entonces, que se hizo en el ejército de los Estados Unidos. sí, Javi. Entonces, Señor, para aclararle a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, en estas pequeñas robots o nanobots, que son del tamaño de nanómetros o micras,
Entonces cabe toda la información que Javier nos está nombrando. Ahí cabe mis datos Correcto. personales, cabe mi historia clínica, cabe mi historia crediticia. Ahí me pueden identificar y Financiera. la idea es que no dependa de otros dispositivos más grandes, más costosos, sino por ejemplo las antenas 5G, diría yo, ¿no? Que pueden conectarse a estos dispositivos Sí, que la gente puede tener en el cuerpo y entonces ya le saben toda la vida y lo rastrean además. los procesos no solamente de identificación, acordémonos que en un proceso de comunicación hay un emisor y hay un receptor. Ujú. Aquí va a existir este proceso. La persona que tiene el microchip o el nanorobot va a poder transmitir cosas que están dentro de él, información financiera, física, médica, ubicación satelital de dónde se encuentra y las antenas 5 que inicialmente todos pues, los que no han oído hablar del tema pues era una herramienta, un arma de guerra, ¿no? No era un arma necesariamente de comunicaciones, sino un arma de guerra por los procesos de niveles de frecuencia en hertz que maneja, Sí, que llegan a afectar los sentidos de la persona, llegan a afectar el razonamiento de las personas. Este tipo de sonidos, alguna vez, si se acuerdan de cuando Estados Unidos se tomó la embajada de Panamá, colocaron una cantidad de sonidos alrededor de la casa presidencial para de aturdir la persona. Ahora se manejan a nivel de frecuencias. Ustedes pueden ver cómo los animales de los perros hay frecuencias de sonidos que identifican y que los aturden. Puede sí. llegar a pasar algo en el sistema del cuerpo humano, puede llegarse a controlar el desplazamiento, puede llegar a controlarse ciertas funciones, a que la persona dé un paso o no dé otro paso. Ujú. La cosa es más complicada. El mundo no lo está viendo así porque ya hay un proceso de adaptación mental. Aquí en Colombia, Bancolombia llamando a sus cuentavientes que por favor se instalen la pulsera con el... Ellos lo van haciendo en un proceso de entrenamiento. Poco a poco se le van metiendo a las personas y van ubicando estos sistemas de marcación hasta que por fin la persona o voluntariamente acepte que se lo introduzcan o se lo introduzcan a la fuerza por cualquier otro medio que Sí. podría ser, como tú Ok, dices, puede ser entonces una tú vacuna, dices una que inyección, lo que sea. Bancolombia, que es el banco más grande de Colombia, ya tiene unas pulseras. Y con esas pulseras, ¿qué puede hacer uno, Javi? La excusa, digamos, no hablemos de excusa, lo que ellos dicen dentro de su presentación a los cuentavientes que los llaman es que ya de esta manera no les van a poder robar, que ya ellos tendrán que, no van a tener que entregar el dinero, que ya la tarjeta que usan ya quedaría y con algunas personas que se ha podido hablar pues, se ha hecho, hay gente que parece que no lo ven con porque ya el mundo ha ido adaptándolos a estos procesos de cambios tecnológicos que la gente lo ve normal. Lo Ok. complicado es que ya se metan dentro del cuerpo, hagan un proceso de estos, porque ¿quién saca un aparato de estos después? No, eso ya es terrible. Bueno, esto es lo que se viene y lo estamos enunciando sencillamente. No nos queremos meter tanto en la parte técnica, sino que veamos que sí está sucediendo y sí está todo apuntando a que tarde o temprano vamos a tener algún sistema de identificación, algún sistema donde nos clasifiquen de quién está en el sistema y quién no. Ahí va a estar la prueba de los hijos de Dios. Ahí va a estar la prueba de los hijos de Dios. Bueno, Javier, vamos a mostrar aquí esta patente. Es la patente que el número generó controversia, porque es la patente, usted ve acá el número, dice WO 2020 060606, la famosa patente 666 que fue creada por Microsoft, la empresa de la cual Bill Gates fue fundador. Y aquí en esta patente se muestra un sistema de generar monedas electrónicas o criptomonedas usando los datos de la actividad del cuerpo humano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que lo único que necesitamos de los billetes es un número? Pues bien, ellos aquí están proponiendo que a través de todos los procesos corporales se genere ese número
y se puedan usar esas criptomonedas. Entonces uno pueda generar como su propio dinero con el mismo cuerpo. Pero el problema es que acá se describe en la gráfica Ajá. que el usuario pues debe tener un sensor, ¿sí? Sea donde sea su celular, sea la pulsera, sea el nanobot, sea el chip, lo que sea, pero debe tener un sensor que acumule o recolecte esta información del cuerpo humano para que ese sensor envíe esa información y a través de la red llegue a un servidor y el servidor genere una criptomoneda. O sea, qué cosa tan terrible esto. Y lo que llama la atención es el número de la patente. 666. ¿Sí? ¿Casualidad? ¿O será que el Señor nos está enviando una señal, nos está alertando, nos está diciendo, ojo? Porque el Señor tiene mil maneras de enviarnos señales, de enviarnos, de comunicarse con su pueblo. Entonces hay que ser muy mente abierta, hay que mirar los números, las fechas, analizar un poco lo que está sucediendo y compararlo con la profecía, con lo que estamos mirando. Acuérdense, Apocalipsis 13 es nuestro texto base de hoy. Bien, Javier, yo creo que ya vamos a ir entonces a la conclusión. Si por favor nos ayudas aquí con el Ok. último texto. Bueno, esta va a dar el último toque de la criptomoneda. Existe el concepto de minería de criptomoneda. Ese concepto de minería, cuando uno habla de explotación minera, se refiere que encuentra uno una mina de oro, de esmeralda, de lo que sea, y se puede, de algún metal y empieza a explotar. Ahorita la minería de criptomoneda se refiere al concepto de explotar el cuerpo humano. Llamémoslo, en medida en que la persona labore en ciertas actividades, va acumulando sus criptomonedas dentro de su organismo y él es capaz de identificar el sitio donde está trabajando, las horas que trabajó, el tiempo que hizo y la persona va adquiriendo su propio dinero para gastarlo. Este es el concepto de criptomoneda. De pronto da para una charla mucho más larga, pero el hombre ya está manejando como una mina, Ok. definitivamente, y esa es la tendencia. Y produce, acuérdense que las minas llegan a un momento en que producen, entonces se abandona la mina, entonces en el momento que el hombre no produzca, es muy probable que este tipo de servicios que de acumulación de dinero digital, de criptomonedas que el hombre ha acumulado, se vaya perdiendo. No, no es raro mirar los juegos de internet. Acordemos del famoso Mario Bros, que en la medida que el muñequito va andando y explota de oro y moneditas de oro, va recuperando vidas, pero en el momento en que no lo hace, va perdiendo vidas. Ok. Es algo muy parecido este concepto con lo que puede pasar con el hombre. Si el hombre no produce, el hombre entonces va perdiendo vidas, comprar, no va a poder integrarse a una medicina, no va a poder tener los servicios y es muy probablemente eh, que perezca al no Bueno, estar vinculado al mundo. Entonces, me parece el libro me parece como una analogía muy que cabe dentro del proceso. ok. Javi, entonces, último texto bíblico, lo voy a leer, nos comentas y despedimos esta sesión. Dice Lucas, capítulo 16, versículo 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues este es el mundo, estamos viendo donde realmente el, el mundo se dio dinero, Satanás se dio dinero, ha controlado y esclavizado a las personas a través del dinero y a través de eso ha creado también la avaricia. eh, y esto nos lleva a que o estamos con Dios o realmente nos dedicamos, como dice el concepto de criptomonedas, a hacer minería para producir dinero. Es Ok. una decisión complicada para el ser humano. Tantos años, tantos cientos y miles de años dependiendo del dinero, para algún día decir, no, no dependo del dinero, dependo de las instrucciones que el Señor me dé, porque mi riqueza está en el Señor. Amén. Mis tesoros están acumulados en el cielo, donde el orín y el orín corroen.
allí es donde están las riquezas del Señor. El Señor ve al hombre no como una mina, sino como su gran tesoro. Y esas Sí. son cosas que nosotros vamos a rescatar en el día de la gloria que el Señor nos da en su presencia, esas personas que les hemos podido llenar de conocimiento de Dios, de ayudar a afrontar estas situaciones. Viene un gran dilema para el mundo cristiano a nivel general, para los que conocemos de Dios, y es qué va a pasar el día en que nosotros digamos no queremos acceder a este sistema. Entonces nos decías que al Sí, final vamos a tener en algún momento que hacer una decisión difícil. pues sí, es una decisión difícil porque se está dando, digamos que, una oportunidad, diría yo, para los que hemos podido llegar a desarrollar esa fe y creer en el Señor, pues hay que, como decía el Señor Jesucristo, yo no quiero que los quites del mundo, pero que sí los apartes de él. Claro. Entonces, estar apartado de este sistema económico que se relanza con bombos y platillos, porque pienso que va a ser así el día en que digan que ya se perdonaron las deudas, el día que digan que se le va a dar a cada persona una muy buena cantidad de dinero, que es lo que están planeando cuando salga la nueva divisa, cuando salga el nuevo reseteo, es que a la gente le van a dar una buena cantidad, entonces va a sonar la panacea para todo el mundo. Sí. Pero esto ya no es el concepto original que se planeaba. Nos tocará tomar una decisión si queremos seguir continuando en ese nuevo orden económico, en ese relanzamiento que están haciendo los mismos de siempre porque se están relanzando, o definitivamente tomamos la decisión y esperamos en el Señor a que Él sea el que nos guíe en este Sí. proceso. Bueno, Javi, muchas gracias. Recuerden que el pueblo de Dios salió de Egipto lleno de oro, salió con bendición y el Señor permitió que los egipcios les diera al pueblo bendición, pero los israelitas salieron del sistema egipcio. Y entonces, algún Ajá. momento que pronto va a llegar, vamos a tener que salir del sistema porque ese sistema va a estar en contravía de la ley de Dios. Por eso es tan importante la ley de Dios. Y entonces el ser humano tendrá que elegir entre Dios o entre el Dios de este mundo con D minúscula. ¿Con cuál nos quedaremos? Bueno, eso cada quien le llegará a su prueba. Rogamos a Dios que nos dé fuerza, valor, nos dé entendimiento, nos dé el Espíritu Santo, nos conceda discernimiento para todo lo que viene. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en La Verdad os hará libres. Y recuerden que nos reuniremos cada sábado en la tarde y grabaremos estos especiales para que usted pueda tener más información y pueda en su comunión con Dios poder hacer decisiones para que el Señor lo guíe. Entonces, Dios lo guarde. Gracias por compartir con nosotros este momento. Gracias, Javier. Dios te bendiga, a ti y a tu No, familia. gracias. Ok, y Gracias. nos vemos. Igualmente. Gracias, Javi. Nos vemos en una Bueno, próxima emisión. bueno, Esteban, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. A las personas que escuchan, estamos confrontando la realidad con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace muchísimos años antes, más de 2000 años atrás, Dios nos ha venido confirmando que esto va a pasar. Así Nosotros es. podemos leer el mejor diario económico y no está tan actualizado como está la Biblia. Es Así algo es. que cada vez nos da más certeza del Señor. Entonces, dejen de leer Bloomberg, dejen de leer otras actividades en The Economics y Amén. por favor lean la Biblia, que la Biblia sí les dice cuál es la realidad. Así es. Bueno, queridos amigos, hermanos, Dios los bendiga y hasta una próxima emisión en La Verdad os hará libres.